Buenos días. El anticristo y la política. Ya despertaron, ¿verdad? Fíjese que cuando se habla del anticristo, la atención de la gente es captada de inmediato. Como que la gente está más interesada en saber más y conocer más del anticristo que de Cristo. Espero que no sea el caso de ustedes. ¿Verdad que no? O sea, hay que saber, a veces la gente ya ve, hay de todo en la viña, ¿no? Me dicen, oiga, usted nunca habla del anticristo, ¿no? ¿Para qué? O sea, en su momento se habla del anticristo, porque somos cristianos, ¿no? No anticristos. Entonces yo quiero conocer a Cristo, pero siempre llega el momento o el tiempo de hablar de este tema, que sin duda, bueno, la Biblia lo trata y en su momento hay que tratarlo, y este es un momento propicio para hablar un poco. No va a ser un tema extenso sobre este personaje, nada más para que ustedes se ubiquen. Y el tema es el anticristo y la política. Bueno, la palabra anticristo literalmente significa contra Cristo, o algo que se opone a Cristo. La palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, pero en la Biblia en general aparece con otros nombres, y es ese personaje que nosotros conocemos como el anticristo. Pero hay 2 puntos, 2 cosas que quiero mencionar sobre este asunto del anticristo. En primer lugar, quiero tocar un poco el punto y desglosar acerca del anticristo como un sistema. Ponga atención, el anticristo como un sistema. Pablo en Romanos 12:2, no va a aparecer ahí el texto, pero todos lo conocemos. En Romanos 12:2 dice que no se conformen a este siglo, a este mundo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, no vivan según el modelo de este mundo. O sea, no se amolden al estilo de vida de la gente del mundo. La gente del mundo se refiere en la Biblia la gente que es anticristo, es decir, que rechaza a Cristo. Dice, ustedes como cristianos no se amolden a su manera de vivir, a su manera de pensar, a su manera de reaccionar, etcétera. No se amolden. Ustedes tienen que renovar su pensamiento. Escuche, todo político y toda política contraria a la moral cristiana, contraria a las Escrituras, toda tendencia religiosa que se opone a Cristo o que es anticristo, antievangelio, forma parte del sistema político religioso del anticristo. Lo voy a volver a repetir. Todo político, el que sea, toda política, la que sea, contraria a las Escrituras, a la moral cristiana, y toda tendencia de cualquier tipo religioso que se oponga a Cristo y a su enseñanza, forma parte del sistema político religioso del anticristo. Por ejemplo, las políticas del arco iris son anticristo. La política de legalización del aborto es anticristo. Del matrimonio igualitario, todas estas son políticas del sistema del anticristo. Y nosotros vivimos en este mundo que, aunque no somos del mundo, nos enfrentamos con un sistema anticristiano, anticristo. Bueno, Primera de Juan 2:18. Mire este versículo, ponga mucha atención. Dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Yo quiero que usted note que Juan ya consideraba su presente de hace casi 2000 años como el último tiempo. Ya lo consideraban así. Ya es el último tiempo y según vosotros
oísteis, ya se les había enseñado a los cristianos de ese tiempo, oísteis que el anticristo, ¿qué? Viene. Aquí habla de un personaje, que el anticristo viene. Ustedes ya no están ignorantes, ya están entendidos, ya saben. De hecho, en el tiempo de Juan, Domiciano, emperador Domiciano, era el emperador que gobernaba en los tiempos de Juan. Él fue el que los lanzó y lo aisló allá en la isla de Patmos. Bueno, continuamos. Dice, así ahora, noten cómo primero habla de un personaje, pero luego dice, así ahora, Juan está hablando en su presente. Fíjese desde entonces, así ahora han surgido, ¿qué? Muchos anticristos. O sea, muchos como prototipos del anticristo, que se oponen a Cristo, se oponen a su enseñanza, se oponen a las escrituras, etcétera. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ok, desde los tiempos bíblicos, desde Domiciano, Nerón, Tiberio, los Césares romanos, todos fueron considerados como un prototipo del anticristo por los cristianos de ese tiempo. Al correr de la historia vemos, por ejemplo, a Napoleón se le consideró como un anticristo. Hitler ni se diga. Y algunos de tipo político religioso como papas y algunos religiosos, profetas, fueron considerados como anticristos porque se oponían a la doctrina de Cristo, ¿sí? Y el segundo punto que yo quiero mencionar es el que describe, es el que me voy a centrar un poquito más. El primero fue el anticristo como un sistema, ¿sí? Como un sistema en el que vive toda la gente que no conoce a Cristo. Y el segundo punto es el que describe al anticristo como una persona, como un personaje, una persona de carne y hueso, que será como la encarnación de Satanás mismo, y que un día, según las escrituras, gobernará el mundo entero con sus políticas engañosas. Y este anticristo, este personaje, finalmente se opondrá a todo lo que tenga que ver con Dios y con Cristo. Por eso se le conoce como el anticristo. En 1 de Juan 5:19, cito en la versión al día, dice Juan, fíjense lo que dice Juan: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Qué les pareció ese texto? ¿Cómo está el mundo entero? Ahora, ¿nosotros estamos bajo el control del maligno? No. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora pertenecemos a Jesús. En el momento en que aceptamos a Jesús, nos hicimos enemigos de Satanás. Antes éramos bien cuates de él. Sí, por eso es que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sus peores enemigos de Satanás son los cristianos, Cristo mismo. Pero yo quiero mencionar este texto donde dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Cómo controla el maligno al mundo entero? Aquí el mundo entero se refiere a los que no tienen a Cristo, entiéndase. A los que por alguna razón rechazan a Cristo. Algunos se dicen cristianos, pero sus vidas demuestran que no son cristianos, sus acciones son anticristianas, sus pensamientos son anticristianos, se oponen a Cristo. Bueno, el mundo entero está bajo el control del maligno. Cuando se dice el mundo entero es todo, el sistema de vida, el sistema religioso y el sistema político. Tremendo, ¿no? En la versión en lenguaje sencillo, este mismo versículo, en la última parte dice, y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Eso está fuerte. Eso está fuerte. ¿A ti quién te domina? ¿Quién te gobierna? ¿Cristo?
Dios. ¿Por qué? Por eso vivimos en el reino de Dios. Por eso es que para nosotros la política de este mundo nos interesa. Para nosotros lo prioritario es las leyes del reino de Dios. El resto de la gente en el mundo está dominada, controlada por el diablo. Más claro no puede ser. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:14 añade un poco más. Aquí a Satanás lo menciona como el Dios de este mundo. Dice así, 2 de Corintios 4:4, en los cuales, esos cuales son los que rechazan a Cristo, los que no creen en Cristo, etcétera. Todo sistema de vida, etcétera. En los cuales, fíjese, lea con atención, el Dios de este mundo, y lo pone con D minúscula, el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Están cegados porque están en sus manos, están dominados, están controlados. Según las Escrituras, escuche, todos los reinos y gobiernos del mundo están bajo su control. ¿Sí? Todos los gobiernos tienen políticas y políticos, todos. Y Satanás los controla a todos. No lo digo yo, lo dicen las mismas Escrituras. Así es que sigamos ubicándonos en este mundo. Porque si algunos todavía están esperando que las políticas de este mundo te beneficien, eres un ilusorio. Eres un ilusorio. Porque ya lo hemos establecido, nosotros no esperamos que nos beneficie ningún político ni ninguna política. Cuando yo necesito algo se lo pido al Señor, con y sin políticos. De Él viene nuestro sustento, nuestro cuidado, todo viene de Él, porque vivimos en el reino de Dios. Yo sé que para algunos esto que acabo de decir suena súper fanático, pues yo lo invierto y también digo lo mismo. El mundo para mí suena fanático. Entonces ya estamos a mano. Hay un texto en Lucas 4 donde personalmente Satanás le ofrece a Jesús de manera literal el control político de las naciones. Las naciones que Satanás mismo dice que están bajo su dominio. Vamos a leerlo, Lucas 4, versículo 5. Dice, y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Quiero subrayar esa frase, le mostró Satanás a Jesús en un momento. Quiere decir que este mostrarle a Jesús en un momento los reinos de la tierra fue algo mental, algo en la mente. ¿Sí? Es como por ejemplo, yo puedo estar pensando en este momento en España y mi mente está allá y estoy caminando allí por las calles allí de Madrid, ahorita en este momento, y estoy viendo, y de ahí me traslado rápido hasta Londres y luego me voy hasta Argentina, ahorita así en la mente, es en un momento. O sea, los ataques de Satanás, ¿a dónde vienen? A la mente. Sigamos. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad. O sea, todo esto que te he mostrado, que en tu mente, yo te lo puedo dar. Y no solo te doy la autoridad sobre los gobiernos del mundo, sino la gloria de ellos. Y la gloria de ellos, ¿qué es la gloria del mundo? El dinero, la fama, los placeres, etc., etc. A ti te lo daré y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Cómo? ¿Qué no hizo Dios las cosas y se las entregó cuando Dios hizo la creación? ¿No se la entregó a Adán? ¿Cómo es que dice que a mí me ha sido entregado? Bueno, cuando Adán decidió desobedecer a Dios,
cedió su derecho a Satanás y se lo entregó. Todos los teólogos concuerdan en eso. Y Satanás lo asume y lo entiende y dice, a mí me ha sido entregada, porque el hombre rechazó. Entonces ahora yo controlo todo lo que hay en este mundo, en esta tierra. Pero mira la frase que viene a continuación, y a quien quiero la doy. ¿Ha oído la frase de vender el alma al diablo? Déjeme decirle, no es ninguna falacia, no es ninguna frase ahí perdida en el vocabulario o en la imaginación de la gente. No. Es literal. Es más, hay algunos que ya antes como que medio lo escondían, pero ahora con claridad salen artistas, cantantes, o sea, de ese tipo de gente pues del mundo, ¿no? Que dicen, yo hice un pacto con el diablo. Ya antes lo escondían un poco, ahora ya no lo esconden, ahora ya lo dicen, no, yo hice un pacto, yo le vendí mi alma al diablo. Y miren, me dio fama, me dio todo. Sí, pues es que él es el dueño de todo el sistema anticristiano y todos los gobiernos del mundo. Él es el dueño. Él es el que controla absolutamente todo. Y le está diciendo a Jesús, mira, todo esto te doy, le dice. Versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Y saben quiénes son los primeros que ceden a este ofrecimiento? ¿Quién cree? Los políticos. Ellos venden obviamente no estoy generalizando, habrá sus honrosas excepciones, pero el hambre de poder, el hambre de enriquecerse, ellos ignoran porque están cegados de que Satanás viene y les ofrece y ellos lo aceptan pero de volada. Entonces comienzan a gobernar, a vivir una vida en el sistema anticristo. Y así gobiernan a la gente de este mundo, con un sistema anticristiano. ¿A quién se le ocurre? Fíjense, nomás para que, un ejemplo. ¿A quién se le ocurre, a qué político se le ocurre, en su sano juicio, legislar a favor de que una mujer supuestamente tenga el derecho de matar, de asesinar al bebé que tiene adentro? ¿A qué ser humano en su cabal juicio? Díganme. Tendrán y tienen un montón de argumentos. Y sin embargo, es más penado matar un tlacuache que matar un bebé. Entonces, ¿y quién hizo esas leyes? Pues ¿quién crees? Pues los políticos que están gobernados en sus mentes torcidas por Satanás. Híjole, espero no esté aquí el próximo gobernador de Jalisco. Y si está, pues qué bueno, para que a ver cómo le hace para gobernar a tantas cabras. Sigo leyendo. Todo esto te doy si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás. O sea, Jesús lo resistió, que es lo que la gente no resiste. La gente le dicen, aquí le dan pan que llore, y ellos agarran lo que les dan. Así sea de la misma mano del diablo. Pero Jesús dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos aquí algo muy importante. Vemos a Jesús rechazando firmemente el ofrecimiento de poder político para gobernar. Pero muchos han vendido su alma al diablo y han aceptado su ofrecimiento, porque están enceguecidos, no pueden verlo. No hay duda, hermanos, yo no tengo la menor duda de que la situación actual del mundo entero es culpa de los políticos. Es culpa de los políticos. Es más, de hecho, la guerra que en este momento se está librando entre Israel e Irán es por cuestiones políticas.
Según encuestas, han muerto más de 1,000 millones de personas en la historia registrada de la humanidad. O sea, han muerto en guerras, más de 1,000 millones de personas. Lo peor del caso, como dijo el presidente de los Estados Unidos del siglo pasado, Herbert Hoover, dijo lo siguiente: los hombres viejos declaran la guerra, pero son los jóvenes quienes luchan y mueren. El diario mexicano, El Financiero, publicó el 11 de octubre del año pasado, del 2023, una nota que dice así: la humanidad ha vivido en paz solo 268 de los últimos 3,400 años. O sea que la guerra y guerra y guerra, guerra tras guerra, guerra tras guerra. ¿Y quiénes son los que generan las guerras? ¿Y por qué se generan las guerras? Por el orgullo, la ambición de poder, por la ambición del dinero para pisotear al ser humano. O sea, es un caos este mundo desde el momento que entró el pecado en este mundo. Para el cristianismo, el anticristo es un personaje que aparece claramente en las Escrituras, hermanos. Y nosotros los cristianos hemos creído o creemos que en su momento este personaje aparecerá. Hay cristianos, yo no me atrevo a tanto, pero hay cristianos en la actualidad que aseguran que casi esta generación es la última y que muy probablemente esta generación sea la que vea la manifestación de este personaje. Bueno, no, yo ahí en esos asuntos que se conocen como escatológicos, no me gusta meterme mucho, pero nada más lo suficiente. Lo único que sí les puedo decir es que va a aparecer sí o sí, porque está profetizado, está establecido en las Escrituras. Fíjate, según la apreciación de muchos estudiosos de este tema, el anticristo hará su aparición precisamente, ¿dónde creen? En la política. O de qué otra manera, pues es lógico que tiene que ser un personaje netamente político. El Antiguo Testamento, de manera muy interesante, ya dejaba ver rasgos de este personaje llamado el anticristo. Por ejemplo, en Daniel 7:8, en la versión Dios habla hoy, dice así: mientras yo estaba mirando los cuernos, no me pregunte qué significa todo esto, no me puedo meter en esto. Nada más en algunos puntos que yo quiero mencionar. Mientras yo estaba mirando los cuernos, y ahora si usted dice, ¿y qué le ve a los cuernos? Ya, dejémoslo, sigamos leyendo. Vi de entre ellos que salía otro cuerno más pequeño. Todo esto es simbólico, obviamente. Y entonces le arrancaron 3 cuernos para dejar lugar al último que le había salido, el cual tenía ojos como los de un ser humano. Aquí ya lo está personificando, como los de un ser humano, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Mire qué interesante. El anticristo tendrá un rasgo que es propio de los políticos: la arrogancia. La periodista española Imelda Rodríguez escribió en un diario hace un par de años, un diario en España, la siguiente nota, donde describe perfectamente a los políticos arrogantes. Y ella escribió, ella en referencia a su país, ¿no? España, en ese momento. Dijo esta periodista: ningún partido, candidato u organización que estén liderados por figuras arrogantes y altaneras han construido ni construirán nada duradero. Híjoles, es verdad. Cuando usted ve a un político, y ahorita que estamos en campaña aquí en México, mire, véalos cómo hablan. A ver, rápido.
Digo, ustedes no sé si ven noticias o no, así rápido. A ver, ¿quién tiene en su mente? El que tenga, o a la que tenga. ¿Cómo hablan? No digan nombres. Pues, pero luego le va a salir la contraria acá y ahí están las hermanas peleándose. No se crea, hermana. Yo sé que se le chispoteó, ¿verdad? Qué feo chispote le salió. Sigo leyendo. Tan solo son capaces de eclipsar y retener a sus fieles seguidores a través del gancho de su furia, es decir, de su discurso furibundo, altanero y manipulador. Híjole, qué manera de describirlos. Impresionante. Bueno, escuche, ese será un rasgo de este personaje. Así será, así hablará. Porque eso es como que le gusta a la gente, como que le impacta. Un político que es así muy pausado, no, ese no tiene carisma. Ese, ay, no, me aburra. Quieren que les griten, que les hablen, que se les salten las venas y que prometan. Entonces, este es. Eso le gusta a la gente. Y ellos lo saben, son bien tremendos. Ellos lo saben. Saben cómo manipular a la gente. Sigue diciendo esta periodista, los emboban con cantos de sirena que poco o nada resuelven sus problemas. Pues yo me acuerdo desde que era niño. Mi papá era un hombre muy, le gustaba la política y todo eso y pues bueno, yo crecí viendo lo que él veía y yo le preguntaba y bueno, pues pudiendo ser ya del primer mundo, seguimos siendo del tercer mundo, por culpa de los políticos. ¿O de quién cree? Y luego son tan tremendos que te la reviran y le echan la culpa a la gente, que es por nuestra culpa. Pero son sus políticas y su corazón anticristiano, con el cual gobiernan a la gente y nomás se enriquecen. Repito, habrá sus honrosas excepciones. Pero sigo leyendo. Ahí es donde los mensajeros de la soberbia lo tienen todo perdido, porque su capacidad de reacción en realidad es muy limitada. Fíjense que la soberbia es a menudo un escudo para los perfiles más mediocres. Fíjate lo que les está diciendo. Y de eso los políticos se pintan solos. No saben cómo resolver las situaciones y sus impulsos los llevan a actuar con maldad. Acuérdense que esta es una periodista escribiendo acerca de la arrogancia de los políticos y acabamos de leer en Daniel que este cuerno que hablará como un ser humano, que es el anticristo, es obvio, hablaba con mucha arrogancia, rasgo de ellos. No nos engañemos, termina diciendo la periodista, las organizaciones y los políticos intoxicados por la soberbia solo están preocupados por mantener su cuota de poder y por exhibirlo permanentemente solo para aparentar lo que son incapaces de provocar. Por eso la soberbia y la arrogancia es una clara muestra de ausencia de liderazgo efectivo. Y por extensión anticipa una gestión pública notablemente desastrosa con graves consecuencias para el progreso. Bueno, este será un rasgo del anticristo que empezará en su aparición a gobernar bien y todos se impactarán, pero al final su gobierno será totalmente desastroso. Llevará muchas almas al infierno. La gente alrededor del mundo a través de la historia está clamando por alguien, ya no tan solo en su país, sino a nivel global y más en estos últimos años. Están clamando por alguien que solucione los problemas del mundo, porque hasta ahorita no ha habido un ser humano capaz de hacerlo. Por ahí surge uno y luego otro, pero no, nadie ha podido llevar a la paz al mundo, nadie ha podido
sacar al mundo del hoyo financiero y de tantos problemas que la humanidad está padeciendo. Y claman con todo su corazón. Mire, políticamente el anticristo tendrá una inteligencia fuera de lo común. O sea, el promedio del ser humano, aunque será un engendro, como un engendro del mismo Satanás, tendrá una inteligencia fuera de lo común, que impactará a la gente. Tendrá una excelente oratoria, es decir, sus discursos van a convencer a los oyentes de que él es el idóneo para sacar adelante a la humanidad. Va a ser capaz de convencer a convenciones enteras de líderes mundiales por su capacidad de oratoria, por la inteligencia en manejar el lenguaje. Fíjate, continúa en Daniel capítulo 8, versículo 23. Daniel 8, 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey. Fíjate cómo lo describe aquí: altivo de rostro. Ahí está, arrogante, altivo de rostro y entendido en enigmas. Hay unas versiones que traducen, esta versión que estoy usando aquí traduce, es un hombre entendido en enigmas, pero la idea en otras versiones es más clara. Habla de que alguien, de que va a ser este personaje tan inteligente, pero a la vez será un hombre astuto, intrigoso, tramposo. Fíjate el versículo 24. Y su poder se fortalecerá. O sea, su poder político, obviamente, de este personaje. ¿Sí? Mas no con fuerza propia. Ah, caray, pues ¿de dónde le va a venir esa fuerza? ¿De quién creen ustedes? Del mismísimo Satanás. Así como en nosotros la fuerza del Señor se manifiesta muchas veces, ¿sí o no? Correrán y no se cansarán, y tendrán fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el mensaje para nosotros. Y nos fortalecemos y podemos enfrentar muchas cosas. Pues así será el anticristo. Tendrá ese poder, tendrá esa fuerza, pero dada por el mismo Satanás. Sigo leyendo. Y causará grandes ruinas. Al principio todo bonito, ¿no? Como ahorita las campañas, pues todos te prometen el cielo y las estrellas, y ya te sientes en Disneylandia y tú dices, ay, qué bonito. Cualquiera de los que queden como presidentes me llevará a Disneylandia, porque me prometen todo, ¿se fijan? Entonces, pues cualquiera, el que quede, pues todos están prometiendo un montón de cosas. Pero echamos un vistazo a los anteriores, tú dices, híjole, hasta mis bisnietos van a seguir endeudados. ¿Y quién endeudó? Los políticos. Pero sigo leyendo. Causará grandes ruinas y prosperará. O sea, tendrá éxito en lo que hará políticamente. Pero miren esta otra frase: y hará arbitrariamente. O sea, cuando ya tenga todo el poder, va a ser como un dictador. ¿Entiende? Se va a enseñorear de la gente. Y destruirá a los fuertes. Se refiere a líderes poderosos. Los va a someter. Pero miren la última frase: y al pueblo de los santos. O sea que vamos a tener una guerra mundial. Muchos analistas de estos temas hablan de persecuciones como nunca sufrieron los cristianos, y probablemente nos toque. Ya despertaron, ¿verdad? Ahora sí. Daniel 8:25, en la versión, cito la versión Palabra de Dios para Todos. Mira lo que dice: ese rey será muy inteligente, con un coeficiente de inteligencia
pero superior a la media de cualquier otro ser humano, con una capacidad para resolver los problemas, entre comillas. Todo es pura apariencia, Ese rey será muy inteligente, pero su inteligencia, escuchen, la usará para sus trampas y para la destrucción. Ahora piense un poquito en los políticos. Hay muchos muy inteligentes, yo los oigo hablar. Yo soy un fan de ver las sesiones del Congreso, de la Cámara de Senadores, de Diputados Federales en la Ciudad de México. Hay un canal ahí que usted puede, y yo me gusta verlos. Digo, qué increíble, ¿no? Hay gente muy inteligente. Pero luego ya dices, pero él fue gobernador de tal estado, ¿y qué hizo? Y ya empiezas a googlearle allí y te sacan todo. Dice, no, esto, el otro, y esto, y está comprobado, se le denunció, pero no le hicieron nada, y ahí sigue. Y los oyes hablar y la gente sabe lo que hizo, y uno dice, no, pero se me dice que ahora sí está hablando sinceramente. Ahora, no, sí, mira, no, se nota honesto. Hermanos, ¿qué les puedo decir más que lo que dice la Biblia? Esa inteligencia la usan para hacer trampas y para la destrucción. Fíjate lo que viene a continuación. Traicionará a muchas personas. ¿Han visto políticos traicioneros? ¿No? ¿Alguien dijo que no? Están en medio, ahí están. Tú los ves. Llegan a la senaduría o a la diputación por un partido, y ya cuando están allí el otro les ofrece algo y traicionan y se cambian, y entonces, ¿cómo es posible? O sea, los estamos viendo y aún así se postulan, y muchos, no, ya se corrigió. No, mira, ve qué bonito habla, me está convenciendo. Hermanos, si te convence un tipo así o una tipa así, el anticristo, eres presa facilita de él. Híjole, no quisiera decir lo que voy a decir, pero es muy probable que algunos de ustedes van a ser presa facilísima de los engaños del anticristo. ¿Por qué? Porque ya el mismo sistema, algunos cristianos tan envueltos en el sistema que no saben discernir. Yo sé que en esta serie que he estado compartiendo con ustedes, ya van 6 temas con yo entiendo eso, pues yo mismo estoy en el mundo y entiendo cómo es el asunto del ser humano, ¿no? Pero yo sé que algunos dicen, ay, el pastor, sí, me gusta cómo enseñas, pero está bien, o sea, son libres de pensar y de creer lo que ustedes consideren que es lo mejor. Pero después de escuchar la exposición de la palabra de Dios, no sé qué tan claro se les hace esto. Otra vez, traicionará a muchas personas, las destruirá cuando menos se lo esperen. Sigo leyendo. Se creerá muy importante y se enfrentará al príncipe de príncipes. ¿Quién es ese? Jesús. Ahí está el anticristo, se va a enfrentar contra él, ese que va a convencer a las naciones, a las mentes de muchos líderes que se creen muy inteligentes. Los va a convencer y se va a creer súper importante porque va a ganar poder político. La arrogancia lo va a distinguir y se va a enfrentar en un momento dado contra el príncipe de príncipes. Pero ese rey será destruido, y su destrucción no será por manos humanas, será por el mismísimo Jesús con el resplandor de su venida. Así dice la palabra de Dios. Fíjate, Jesús advirtió de falsos cristos. En Mateo 24:23, Jesús mismo dijo lo siguiente: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos.
falsos cristos. Parecerán como que son de Dios. Pero ¿cómo podemos juzgar la falsedad de un falso Cristo? Por sus hechos los conocerán. O sea, no por lo que dicen, porque pues ya ven cómo hablan los políticos, sino pues lo que hacen. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y miren lo que harán. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí está. Entonces, hermanos, no minimicen, mejor dicho, no tengan en menos este mensaje. No te creas más inteligente que Dios. Nos conviene creer lo que dicen las Escrituras, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Sí? Jamás pongas toda tu confianza o tu confianza plena en ningún político. Más claro que eso no te lo puedo decir. Ahora, entonces no vamos a votar, bueno, ya hablaré de eso. Yo pienso que sí, pero ¿y por quién vamos a votar? Bueno, ya también lo analizaremos. Yo no les voy a decir el personaje, pero sí les voy a dar algunos principios que tenemos que considerar, ¿sí? Pero finalmente a nosotros ni nos va ni nos viene. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo, nosotros vamos de paso. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, engañarán a muchos. Si fuere posible aún a los escogidos. Fíjate el versículo 25, ya os lo he dicho antes. O sea, ya se los dije. Pablo, el apóstol Pablo, pues obviamente que no se quedó sin mencionar a este personaje. Vamos a leer. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Fíjense este pasaje, fíjense cómo embonan perfectamente la descripción de este personaje conocido como el anticristo con lo que leímos en el Antiguo Testamento. Hay muchas más escrituras, obviamente, pero pues yo estoy sintetizando. Leo 2 Tesalonicenses 2:1. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque los cristianos creemos que Él vendrá por segunda vez. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjate el ruego, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, ¿a qué modo de pensar se refiere aquí el apóstol Pablo respecto a la segunda venida de Jesús? Ya ellos estaban enseñados sobre las señales que precederían al regreso de Jesús, todas las cosas que sucederían antes de que Jesús regresara. Y los cristianos desde el tiempo de Pablo ya esperaban a Jesús. Ya han pasado 2000 años y los cristianos seguimos esperando. No ha llegado todavía, pero sí estamos más cerca que los primeros cristianos. Pero sigo leyendo. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, o sea, persona alguna, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Qué había sucedido? Alguien escribía cartas con doctrinas torcidas y los cristianos las leían y se las creían. Hermanos, escúchenme bien. Nosotros tenemos que ser gente que tiene basada su fe en la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con eso todos, no? Cualquier doctrina, enseñanza extrabíblica está reprobada por los cristianos y el cristianismo de toda la historia. No podemos dejar de pensar de acuerdo a lo que está aquí escrito ya. Y eso le estaba pasando a los tesalonicenses. No se dejen turbar por carta como si fuera nuestra.
en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, de la venida del Señor. Y ya desde entonces había doctrinas falsas. Tengan mucho cuidado con esto. Versículo 3. Fíjate lo que dice Pablo. Nadie os engañe. ¿Nadie qué? Los engañe. O sea que somos susceptibles a ser engañados. Y Pablo dice que nadie os engañe en ninguna manera. No se dejen engañar, cristianos. Porque no vendrá, o sea, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía se va a dar dentro del mismo cristianismo, porque apostasía es abandonar la fe, abandonar a Cristo de manera deliberada y volverle las espaldas y regresarse al mundo, al sistema que gobierna este mundo, o el sistema que vive la gente de este mundo, que son gobernados por Satanás. Y si en lo particular he notado una tendencia de apostasía más clara, estoy hablando en mi tiempo, es estos últimos años, hermano. Es increíble cómo cristianos se tuercen tan fácil, con doctrinas tan torcidas, algunas son hasta diabólicas. Siguen doctrinas de demonios que está profetizado. Entonces, Jesús no va a venir sin que antes el Señor no sacuda y limpie su viña. ¿Me entiende? No va a venir el Señor. Se va a dar. Por eso, examínense cada uno si está en la fe. Porque cuando se manifieste este hombre, con esa inteligencia y esa verborrea, va a convencer a muchos, incluso cristianos, o que se llaman cristianos, porque no están sólidos. Si los convence un político, ahora imagínense el anticristo. Dice, continúo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, aquí está, entonces se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son títulos que le dan al anticristo. El hombre de pecado. Imagínate, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone, ahí está anti. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos entonces que el anticristo no solo será un personaje político, sino será político religioso. Porque así como dijo Aristóteles, el ser humano es un animal político, también por naturaleza el ser humano es un ser religioso. Tiene que ser político religioso. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, les enseñaba esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Algunos estudios de la Biblia dicen que es el Espíritu Santo que retiene que se manifieste hasta su momento específico, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 8, fíjense. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Ahora aquí le llama de otra manera, un hombre inicuo, malo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fíjense. Wow. Es por obra de Satanás, pero lean con atención lo que viene a continuación. Con gran poder. Ahora, no solo inteligente, astuto, malévolo, sino que
que hará señales sobrenaturales, con gran poder y señales y prodigios. Pero dice mentirosos. Hará incluso milagros. No solo será un hombre que se distinga por su inteligencia malévola, que aparentará ser buena, pero es malévola, originada en el mismísimo corazón de Satanás, sino también tendrá un poder sobrenatural para hacer señales. ¿Quién se va a poder resistir ante semejante personaje? Fíjate el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, los que siempre rechazaron a Jesús, no quisieron nada con Él, caerán en sus garras, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Siempre lo rechazaron, siempre lo rechazaron. Versículo 11. Por esto Dios, a manera de juicio, les envía un poder engañoso. O sea, no me creyeron a mí, no creyeron al poder de Jesús cuando vino a esta tierra, pues ahí les va en uno. Si me rechazaron a mi hijo, pues ahí les va uno también que los va a engañar, puesto que rechazaron al Hijo de Dios, caerán en las garras de este anticristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y finalmente, Apocalipsis 13, versículo 11. Después, dice Juan, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. ¿Se acuerdan de los cuernos de allá en Daniel? Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, tendrá apariencia de corderito así, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Jesús vino, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y describe la Biblia a Jesús como un cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca, así humilde, como es un corderito. Cuando va a ser llevado al sacrificio, el corderito por naturaleza sabe que va a ser sacrificado. No sé si ustedes han visto algo así, yo sí. Y ellos saben que lo van a sacrificar, pero no hace nada el corderito, nomás tiembla y mira así, y finalmente es degollado. Así vino Jesús, manso y humilde. Y dice aquí que este tenía unos cuernos como de un cordero, pero hablaba como dragón, y el dragón es un símbolo del diablo. ¿Y cómo habla el diablo? Como hablan los políticos. Ahora sí me metí hasta la cocina. Así hablan. Así hablan. Quisiera decir otra cosa, no. Porque son hijos del diablo. Están controlados por el diablo. Pero tendrá una apariencia, como tienen la apariencia todos estos personajes. Pero hablan como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, escuche, lea con atención, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ahí está el anticristo, un personaje político y religioso, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, puede ser un lenguaje literal o metafórico, dando a entender que hará cosas que ningún ser humano ha podido hacer, excepto Cristo. Pero como lo rechazaron a Él, le van a creer a
Y fíjate lo que dice con toda claridad, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, todo el mundo se va a rendir. Este es el líder que necesitamos. Este tiene el poder político y además tiene poderes sobrenaturales, que es Superman y que nada. Lo estamos viendo. A mí no me gusta ser especulativo en este asunto de la escatología y en este asunto del anticristo, ¿no? Pero porque algunos pues se apasionan tanto con el tema que luego ya empiezan a ver, el príncipe de España, ese es el anticristo. Y luego, no, es fulano de tal, y empieza, ya todo el mundo es el anticristo. Pasa un policía, el anticristo. No, hermanos, miren, ni cuenta se van a dar. Algunos usan esta frase, yo lo voy a usar. Es probable que ya esté viviendo ahorita, pero todavía no se revela, pero es probable. En las probabilidades es probable. ¿Quién es? No especulen. Es que para nosotros va a ser clarísimo, porque el sistema anticristo para mí es muy claro, no sé para ustedes, pues para mí es clarísimo. Todos los congresos de la mayoría de los países con esas políticas progresistas legislando todo anticristo. ¿Qué más claro? Para mí es clarísimo. Tiene que ser claro para todos los cristianos. Dice el versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra. Más contundente no puede ser. ¿Qué hace este personaje? Engaña a los moradores de la tierra, que Juan ya no nos había establecido, que el mismo Jesús ya nos había dicho que vendrán y engañarán a muchos. Pablo lo vuelve a reiterar: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Se acuerdan de la imagen de Nabucodonosor? O sea, todo está tan claro. Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Que la imagen hable. Díganme si el sistema religioso en el que vive nuestro país no es anticristiano. Está una piedra ahí, cae una tormenta y se aparece algo allí medio raro y que le habló y que no sé qué y luego al rato ya todos se le postran a la piedra que está ahí, al tronco, al comal, a la tortilla, porque se les apareció y que no sé qué y ahí están todos. Ay, sí. Imagínate lo que será el anticristo. Wow. Ahora fíjate en el versículo 13, quiero enfatizar algo para irnos al final. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, según esta última frase, implica algo, que habrá algunos que discernirán que es el anticristo y no se van a postrar, se van a quedar como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Ante la estatua de Nabucodonosor, que al sonar los instrumentos se debían de postrar y adorar la imagen, y ellos se quedaron de pie. Habrá algunos que, bueno, no quiero meterme en todo eso del rapto y todo eso porque no es el tema ahorita, ¿no? Pero algunos dicen que los que se queden después del arrebatamiento, pues son los que tienen ya este conocimiento, pero por alguna razón se quedaron, pero ya saben que no se van a doblar, pero los va a matar el anticristo. Dice aquí, que hiciese matar a todo el
no la adorase. ¿Qué significa? Que no todos estaban bajo el gobierno de la bestia, que en su corazón sabían. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. ¿Qué es eso? Puras políticas. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjate, que ninguno pudiese comprar ni vender si no tenía la marca. Es decir, alguien que lo discierna, que por alguna razón pues siga aquí en esta tierra y vea la manifestación del anticristo y dice, es que este era del que dijo el pastor Chuy. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues no me le voy a doblar, pero corre riesgo mi vida y la de mi familia, pues ni modo. Pues moriremos pero no nos vamos a doblar y no nos vamos a poner la marca y la vamos a pasar, la van a pasar muy difícil porque no van a poder comprar. Esas van a ser las políticas. Hay países donde ya no se usa el efectivo. De hecho, el año pasado que fuimos a Londres, a Inglaterra, ya casi no se recibe. Es una política de ellos ya. De hecho, preguntábamos, ¿cash? ¿Recibe cash? No. Y uno que otro, bueno, ¿a poco usan cash? Sí. Aquí traemos efectivo. O sea, está raro, se les hace ya. Pues son leyes de ellos que uno tiene que observar. Entonces imagínate, no tienes la marca, no puedes comprar. Será una política dada por un político, y en este caso el anticristo. Finalizo. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Termino con lo siguiente. Paul Henry Spaak, no sé si a algunos les suena este nombre, pero este tal Paul Henry Spaak fue un político nacido en Bélgica. Fue uno de los impulsores de lo que se conoce como la Unión Europea de Naciones. Este hombre, Paul Henry Spaak, ayudó a redactar la carta que rige la organización que se conoce como las Naciones Unidas. Bueno, este hombre presidió su primera Asamblea General en 1946. Este tal Paul Henry Spaak, un hombre muy brillante, contribuyó también a la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como la OTAN, de la que fue secretario del año 1957 al 61. Bueno, este hombre dijo lo siguiente, escuche lo que dijo: nosotros no queremos más comités, ya tenemos demasiados. Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que posea la suficiente estatura para unir a todas las demás personas y a todas las naciones, y que nos saque de esta crisis económica en la que nos estamos hundiendo. Mándenos a ese hombre, porque lo vamos a recibir, lo mismo si viene de Dios como si viene del diablo. Si quiere leer más sobre eso, googlelo. ¿Sí entiende eso de googlelo? O sea, búsquelo. Ese fue uno de los precursores. Por eso muchos escatólogos o cristianos dicen, no, la Unión Europea, pues ese es el nido de donde va a surgir el anticristo. Y ya de ahí surgen un montón de cosas. Pero sin meternos en eso, ¿alcanzan a ver el sistema anticristo? ¿Alcanzan a ver cómo ya la mente de este hombre, que del siglo pasado, y sin embargo su dicho sigue vigente?
Es más, se ha extendido a más mentes. Y cuando aparezca, será bienvenido. Ahí está, más claro que el agua no puede ser. Amén, hermanos. Entonces, pidámosle a Dios entendimiento, como dice aquí, el que tiene entendimiento. Pidámosle a Dios discernimiento, entendimiento. Y pongamos nuestra fe totalmente en Cristo. Y lo que veamos en estos últimos años que nos toque vivir, hermanos, ayer Rusia derribó un avión israelí que llevaba una bomba nuclear. No sé cuántos ya se enteraron de esto. Iba a ser arrojada sobre Irán. ¿Te imaginas? O sea, ya. Y todavía algunos, como dice el dicho, ven la tempestad y no se hincan. Siguen jugando con Dios. No se consagran. Parecen como si todo fuera a ser bonito en este mundo. No, hermanos, ya no estamos para eso. Y menos para estar jugando al cristiano. El desenlace va a ser mucho más rápido de lo que pensamos. Pero ahí están, hermanos. Ahí estamos advertidos. Que Dios nos ayude. Amén. Pónganse de pie. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra nos dice con claridad sobre lo que distinguirá los últimos tiempos, que muy probablemente a nosotros nos esté tocando vivir. Donde este personaje que se profetizó siglos atrás se manifestará por obra de Satanás. Y será este hombre que todo mundo espera. Prometerá paz, prometerá prosperidad, abundancia y tendrá éxito, dice tu palabra, pero será engañoso. Al final destruirá. En realidad es el anticristo en medio de un sistema que vino trabajando desde siglos atrás, un sistema anticristiano en el cual nos movemos hoy y nuestro país no es ajeno. Basta ver cómo están legislando nuestros políticos, toda esta gente que quiere gobernar este mundo. Y bueno, eso es lo de ellos. Te rechazan a ti, Señor. No quieren nada contigo, no les importa, se burlan de ti. Por eso les será enviado este poder engañoso. Pero nosotros ya estamos apercibidos, ya estamos entendidos de cómo será el final y de cómo podemos salir victoriosos. Señor, afina nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, la sabiduría que necesitamos de ti para poder enfrentar todo lo que se viene en estos últimos días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, a la guía de tu Espíritu Santo, y oramos, Señor, por aquellos que debiendo estar sólidos, si viniera hoy